Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje y quisiera comenzar leyéndote un extracto de una novela que está relacionada con el pasaje que hoy vamos a estudiar. Dice así: mientras lo decía, sentía una mezcla de dolor y rabia, pero yo sabía que por fin alguien que sí podía hacer algo por mi hijo me estaba escuchando. Por poco y no termino. Mi voz se cortaba, mi quijada temblaba, y en un momento mis ojos se llenaron de lágrimas. Jesús se volvió borroso justo frente a mí. Las lágrimas me impedían verlo. Solo bajé la mirada al suelo. Estaba sollozando, llorando como un niño frente a él, y de mi boca salía un grito desesperado que no podía contener. Lo vi moviendo sus labios, pero sus palabras estaban ahogadas en mi llanto. Intenté controlar mi respiración, solo lo escuché decir: tráiganme al muchacho. Solo faltaban unos pasos más para llegar. Podía sentir la mirada de Jesús sobre mí. Ahora íbamos juntos. Los gritos de Simja interrumpieron mis pensamientos. Estaba de regreso y nada había cambiado a mi alrededor. Cuando vi los rostros de aquellos que gritaban «¡farsantes!», no pude evitar sentir miedo. Sus discípulos no habían podido echarle fuera. Corrimos hasta la casa donde se encontraban llenos de esperanza y nada cambió. Ahora, los mismos, los escribas, no dejaban de echarles en cara su fracaso. Los gritos de Simja me recordaban a mí cada fracaso que había vivido. Él no me vio. Seguimos caminando hacia él. Al siguiente paso, yo ya no podía más. Quería detenerme, pero Jesús puso su mano en mi espalda y ligeramente me empujó, como si no quisiera que me quedara atrás. Al sentir la presión en mi espalda, giré mi rostro para verlo. Él, con una sonrisa, me dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No lo dudé ni un segundo. Sabía que solo él podría incluso ayudarme a creer. Sentí que él me había escuchado, como si supiera lo que estaba a punto de decir. Así que no lo dije por él, lo dije por mí. Necesitaba verbalizar lo que estaba dentro de mí. Se convirtió en un clamor. Creo, ayuda a mi incredulidad. Este es un extracto de una novela llamada Respirar, y que está relacionada con el pasaje que vamos a tocar el día de hoy. Es esta escena en la que Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra con un pueblo incrédulo, con discípulos sin la capacidad de resolver el problema de un padre que está destrozado por lo que sucede con su hijo. Y que sin embargo veremos a Jesús triunfando sobre esta situación y apuntando al hecho de que Él iba hacia la cruz y a la resurrección para triunfar sobre la muerte y sobre el pecado. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y le pedimos que Él nos hable mientras meditamos en esta historia? ¿Me acompañas? Padre Santo, gracias por ser tan bueno y gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, y te rogamos que este tiempo, Señor, de estudio, puedas tú hablarnos, puedas tú transformarnos, y gracias por ser tan bueno. Amén. Larry Hurtado es un erudito del Nuevo Testamento, tiene un comentario acerca de Marcos. Él dice: lo primero que nos preguntamos es por qué razón esta historia se encuentra en este lugar. Y es que dentro de la historia de Marcos tenemos la escena de la transfiguración, en un punto alto, pero luego descendemos hacia este lugar donde encontramos incredulidad, dolor, la impotencia de los discípulos, su fracaso. Y todas estas historias están justo en el momento en el que Jesús está anunciando su muerte y su resurrección a los discípulos. Así que en estos pasajes no solo estamos aprendiendo sobre quién es Jesús, y esto es lo importante, estamos aprendiendo qué significa seguir a Jesús. Cada vez que Jesús revela su plan acerca de su muerte y su resurrección,
Los discípulos no lo comprenden, actúan de manera equivocada, y Jesús, con amor y ternura y firmeza, los corrige para enseñarles de qué trata verdaderamente el discipulado, de qué trata ser un discípulo. Así que esta historia no solo es acerca de la sanidad de un muchacho, es acerca de la realidad de vivir en un mundo caído y cómo podemos como discípulos caminar con el Señor, enfrentar los retos que enfrentaremos en nuestra vida diaria y cómo necesitamos depender de su gracia y su poder a cada momento. Así que el verso número 14 del capítulo 9, encontramos justo esta escena de la sanidad de este muchacho. Y lo primero que vemos del verso 14 al 19 en el capítulo 9 es este fracaso de los discípulos y la importancia de la oración para poder resolver el problema que tenían. Entonces, acompáñame al verso 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Así que Jesús baja del monte de la transfiguración y encuentra a sus discípulos discutiendo con los escribas. Los escribas eran los teólogos de la época de Jesús, eran maestros de la traducción del texto bíblico, maestros intérpretes. Incluso muchos creen que eran aquellos que se dedicaban a copiar las escrituras, las traducían, las interpretaban, y eran los teólogos de la época de Jesús, los eruditos. Y los discípulos están discutiendo con ellos, y probablemente todo gira en torno al hecho de que los discípulos fracasaron y no han podido expulsar a este demonio de este muchacho. Y como en el extracto de la novela que les leía, probablemente estos hombres están acusando a los discípulos de farsantes. Y lo que dice Jesús al encontrarse con esta situación es mirar alrededor y decir: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Ahora, es muy interesante notar que esta historia de Marcos 9 podríamos verla en paralelo con la historia de cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe la ley. Porque, como en la historia de Marcos, que vemos a Jesús subiendo al monte y encontrarse con Moisés, Moisés sube a este monte, el monte Sinaí, se encuentra con Dios, ve su gloria, recibe la ley, pero cuando desciende, en los siguientes capítulos, encuentra a Israel lleno de incredulidad. Y así en este capítulo vemos a Jesús subir el monte, resplandecer, transfigurarse y descender y encontrar a Israel, al pueblo, lleno de incredulidad. Así que vemos a los escribas siendo incrédulos, pero también vemos a los discípulos sin la fe necesaria. Los vemos sin capacidad y sin poder para hacer la misión de Jesús. Y de hecho, están corriendo un gran peligro, el peligro de ser moldeados por esta generación incrédula, perversa e incrédula. Lo que hace Jesús es reprenderles, pero también los salva, también viene a su ayuda, así que les reprende. Pero una vez más el Maestro está ahí para tiernamente y con amor afirmarles y mostrarles de qué trata ser un seguidor de Jesús. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo a la luz de que Jesús iba a partir y ellos serían enviados a hacer la misión de Jesús en el mundo? Así que si ahora, en este momento, no tienen la confianza en Dios suficiente para llevar a cabo la misión,
Jesús les dice, ¿qué va a suceder cuando Jesús parta? ¿Qué va a ser de ellos? Bueno, antes de seguir, creo que valdría la pena definir por un momento a qué se refiere este pasaje con incredulidad. ¿Qué significa incredulidad aquí? Bueno, la incredulidad en la Biblia es un problema del corazón. No es igual a las dudas, sino más bien es una disposición de la voluntad, es rehusar creer, es necedad del corazón. Porque todos pasamos por momentos de dudas, todos pasamos por momentos difíciles donde nos cuesta creer, pero hay una diferencia entre la duda y entre una rebelión, una disposición de la voluntad a no creer, el rehusar creer. Ahora, Jesús no se desanima de sus discípulos. ¿No te da esperanza eso? ¿No te llena de esperanza saber que Jesús no se desanima de ellos? Como Jesús no se desanima de nosotros, sino que simplemente les expresa que queda poco tiempo, que Jesús tiene que partir y que ellos todavía no han entendido lo que tienen que entender acerca de su muerte, su resurrección y la misión que Jesús les ha dado. Pero ahí está Jesús, con ternura, sacándolos del aprieto, con ternura, dándoles una gran lección y también con gran ternura y compasión, sanando el dolor de este padre. Mira el verso 20 al 27, donde vemos a este padre desesperado y necesitado de fe, necesitado de ayuda. No solo su hijo, sino él también. Mira el verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Ahora, antes de seguir, solo considera esto por un momento. Qué difícil situación la del padre. En el extracto de la novela que les leí se captura este dolor del padre. ¿Te imaginas haber estado en sus zapatos? ¿Cuántos años ha tratado de ayudar a su hijo y no ha podido? ¿Cuántos años ha buscado ayuda, ha hecho lo posible y solo ve a su hijo empeorar y empeorar? ¿Te imaginas? La desesperación, la angustia, la pérdida de la esperanza de que algo pueda ayudarle. Ver a su hijo recibir estos golpes y ver a su hijo, como dicen los evangelios, ser echado al fuego y no poder hacer nada por él. No les leí eso en la novela, pero en la novela hay una parte que dice, expresando, ¿verdad? De forma, no lo viene en el texto, pero como una novela, imaginándonos, dice que el padre intentaba abrazarlo y el muchacho más lo rechazaba. Ahora, la situación es esta lucha espiritual que tiene este muchacho. Hay una situación fuera de control. Nos dice que se sacudía con violencia, que se revolcaba, que echaba espumarajos. ¡Qué gran desesperación! Quizás no haya un dolor más grande que ver a un hijo peligrar su vida, atentar contra su vida. Y quizás muchos papás que a lo mejor estás escuchando esta enseñanza, estás en una situación así. Quizás no hay un espíritu mudo sobre tu hijo, pero ves a tu hijo ser necio, ves a tu hijo atentar contra su vida, ves a tu hijo endurecerse, ves a tu hijo caminar lejos. Y has intentado todo y no has visto fruto. Es más, está más lejos de ti y más lejos del Señor. Creo que esta historia puede traerte ánimo, puede traerte esperanza. Pero esta historia no solo es para papás, porque al final Jesús va a hablar a una generación incrédula y perversa que necesita abrir los ojos y poner su confianza en quién es Jesús y cuál es su misión. Los discípulos tendrían que aprender la gran lección, cómo se vive en un mundo donde hay incredulidad, un mundo maligno, perverso. No hay otra manera de vivir más que una vida de fe y de oración. Esa es la gran lección.
Todos nosotros enfrentaremos situaciones difíciles a lo largo de nuestro caminar cristiano. Y algunos serán retos que parecerán imposibles. Es difícil vivir en un mundo caído. Pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor que venció y ha resucitado y quiere darnos ánimo. Vamos a continuar leyendo. Así que dice el verso 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué historia, ¿verdad? Nos identificamos tanto con este Padre y con su oración. Porque muchos de nosotros oramos así, ¿verdad? Señor, sí creo, pero ayúdame. Ayúdame a afirmar mi fe y mi confianza en ti. Ahora, Jesús, ¿qué hace? Jesús, en esta escena, manda a traer al muchacho, le pregunta al papá qué ha sucedido. Ahora, ¿será porque Jesús no lo sabe? No, Jesús lo sabe. Pero esto es para beneficio del Padre, para que pueda ver quién es Jesús y pueda poner su confianza en Él. Y lo que hace Jesús es demandar fe del Padre. Quizás podríamos pensar, Señor, ¿cómo le pides esto a este papá? Mira, todos estos años y su hijo, todo lo que ha hecho y no puede ayudarle. ¿Cómo le demandas fe? Pero Jesús le demanda fe a este Padre no porque la fe limita el poder de Jesús, como si Jesús no pudiera actuar, sino porque es para el beneficio del Padre, es para el beneficio de este papá. Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Ahora, esta frase, sin duda alguna, creo que es una de esas partes de la Biblia que no puede descontextualizar, ¿verdad? Sacar de contexto y ocuparla como si Jesús fuera el genio de la lámpara, ¿no? Esta frase no significa que uno puede hacer lo que sea nomás teniendo fe. Solo ten fe y lograrás cualquier cosa, ¿no? No es la lección de este capítulo. Y de hecho no es la lección de ningún capítulo de la Biblia. Ten fe y harás lo que sea. No funciona de esa manera. Porque muchas veces, y vamos a hablar de eso un ratito, puede ser que no siempre suceda lo que yo espero. Y sin embargo mi fe se mantenga firme en el Señor. Sino, esto es lo que Jesús le está diciendo. No es, ten fe porque es un poder ilimitado. Más bien, ten fe porque de esa manera no limitas a Dios que tiene poder ilimitado. Es diferente, ¿verdad? No es ten fe porque tú tienes el poder de hacer las cosas. Es ten fe, es decir, no limites lo que Dios puede hacer por ti y por tu hijo. Así que, ¿qué es fe entonces aquí? Así como definimos la incredulidad como una situación de la voluntad, ¿verdad? El rehusar creer. También fe aquí es un asunto de la voluntad. Es la decisión de poner mi confianza humilde en aquel que puede actuar, en que Dios puede actuar por medio de Jesús. Entonces no es fe en uno mismo, no es optimismo tampoco. Todo saldrá bien si solo lo digo, todo saldrá bien. No es eso. Fe es convicción y confianza en quién es Dios. Incluso cuando las cosas no marchan bien, incluso cuando las circunstancias no cambian, Dios es aquel que puede obrar en mi vida y puedo poner mi confianza en quién es Él y en lo que Él ha hecho.
Así que una vez más, lo opuesto a la fe no es la duda, es la incredulidad. Y este padre reconoce que su fe no es tan fuerte como quisiera, pero humildemente pide ayuda al Señor, confiesa su fe. Señor, creo, pero ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Este padre se ha dado cuenta que no es su hijo el único que necesita ayuda, es él, su corazón. Él necesita aprender a confiar en Dios y poner su esperanza en Jesús. Y sabes, cuando pasamos por momentos difíciles, lo que creemos es que tienen que cambiar las circunstancias, que los demás tienen que cambiar. Pero olvidamos que cualquier situación difícil es una oportunidad para que la bondad de Dios y su gracia obre en nuestra vida, transforme nuestro corazón, nos ayude a depender más y más y más de quién es Jesús. Estás pasando por un momento difícil, las circunstancias no cambian, pero Dios quiere transformarte a ti. Dios quiere darte esperanza. Dios quiere afirmar tu fe y tu confianza en Él, en que Él es bueno en medio de una generación perversa, incrédula. Ten ánimo, hermano, ten ánimo, hermana. Pon tu esperanza en Cristo, pon tu confianza en Él. Así que este papá nos enseña que no es fácil vivir en una generación perversa e incrédula. En un mundo así es difícil. Por eso la fe está basada no en mi alrededor. La fe tiene que estar basada en el carácter de Dios y en sus promesas, en lo que Él ha dicho que hará, en lo que Él ha hecho, en quién es Él y en lo que Él ha dicho que hará. Este papá está luchando con una situación que no puede controlar. Se han agotado sus recursos, pero pide ayuda. Y es hermoso ver en la historia cómo Jesús le da libertad a este muchacho. Le da libertad. Dice en la historia que Jesús echó fuera a este espíritu maligno, que lo sacudió con violencia y que cayó como muerto. Algunos consideran que este muchacho murió en realidad, pero ahí está el Señor. Y lo que hace Jesús es tomarlo de la mano, enderezarlo y levantarlo y devolverlo a su padre. ¿Te imaginas? La primera vez que este papá puede ver a su hijo y lo ve libre y lo ve vivo más que nunca, y lo abraza. ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas ese momento? Ahora hay un dato muy interesante. Marcos es el evangelio que justo registra que este muchacho quedó como muerto y que Jesús lo toma de la mano y lo levanta como si lo levantara de los muertos. Muchos comentaristas creen que Jesús en esta historia se está prefigurando su victoria sobre la muerte. Porque otra vez, esta historia es una historia que muestra la gran compasión de Dios hacia este padre, pero dentro de la gran historia, ¿te acuerdas? Marcos, capítulo 1, ¿qué vino a hacer Jesús? Él es aquel que vino anunciando: el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Él es el rey y el reino está aquí. Y todas las demás historias vemos a Jesús que lleva su reino a través de su enseñanza, pero también sanando enfermos y aquellos que están oprimidos y perdonando pecados. Este es el reino de Dios. Como en la escena del bautismo, el cielo abierto, aquí está el Hijo amado, aquí está el Rey, y este es el reino de Dios que está trayendo libertad y sanidad y esperanza. Como Jesús también dijo en Lucas, otro evangelio, cuando inició su ministerio, leyendo el mensaje de Isaías acerca de el gran año del jubileo, el año en el que el Señor trae libertad y se pregona libertad a los cautivos y a los esclavos y a los quebrantados del corazón. Aquí está el Rey, aquí está el reino. Y lo que nadie había podido hacer, porque si bien los discípulos estaban carentes de poder, vamos a ver un momento más eso, pero también los escribas, con toda su teología y su capacidad, estaban carentes de ayudar a este muchacho. Y el padre no tenía la capacidad,
Pero aquí está el reino de Dios y por eso trajo libertad a este joven. Así que Jesús, a través de esta historia, vemos prefigurada su victoria sobre la muerte y cómo la tumba vacía dará un nuevo poder sobre las personas para que puedan tener vida. El poder de Dios que trae vida y trae esperanza y trae libertad sobre aquellos que están oprimidos y esclavos. Así que, ¿qué lección hay en esta historia para nosotros? Pues vamos a terminar leyendo justo la lección que Jesús le da a los discípulos. Verso 28 y 29 dice: Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Los discípulos al final preguntan en privado a Jesús por qué habían fracasado. Y la respuesta de Jesús es su falta de oración, su falta de oración. Así que en lugar de haber estado discutiendo con los escribas, debieron haber estado orando, debieron haber estado buscando al Señor, debieron haber estado confiando en el Señor. Así que Jesús les dice que la relación con Dios, una relación estrecha con Dios, una relación de compañerismo con Dios, es importante en la vida cristiana, porque cuando no oramos, esto es lo importante, que oración aquí no se refiere solo a un horario específico. Claro que es importante, creo, apartar un horario específico para orar, sino a una vida de oración, a la disciplina espiritual de la oración en nuestra vida como cristianos, como discípulos. En ese sentido, cuando no oramos, cuando no caminamos en una relación estrecha con el Señor, estamos obrando en nuestra propia energía, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad. Estamos viviendo como vive una generación incrédula. Así que era el peligro que corrían los discípulos. Así que Jesús está hablando de una vida habitual de oración. Y quizás uno de los problemas que también hubo en los discípulos fue, número uno, su falta de dependencia de Dios, ¿no? Pero también muchos comentaristas creen que había exorcistas en la época de Jesús, magos, exorcistas, y que tenían técnicas y fórmulas secretas para expulsar a los demonios. Y quizás los discípulos, su pregunta, ¿por qué fracasamos?, está más orientada, ¿qué técnica nos falló? ¿Qué fórmula no dijimos? ¿Hay alguna palabra especial para que los demonios salgan? ¿Cuál es la técnica especial? ¿Y sabes cuál es el problema? Estaban reduciendo a Jesús a la lámpara de Aladino. Estaban reduciendo a Jesús a: dame las 3 palabras para obtener de ti lo que yo quiero. Y Jesús les dice: no se trata de ninguna técnica ni ninguna fórmula. Se trata de una vida de relación estrecha y comunión con Dios, lo que nos capacita para operar en su gracia y poder y enfrentar los retos diarios como cristianos. William Lane, un comentarista, dijo de este pasaje: la tentación de los discípulos era creer que el don que habían recibido, el don de Dios, estaba bajo su control y podían ejercerlo a su antojo. Pero sabes, los discípulos se parecen tanto a nosotros, con nuestros fracasos, y cuántas veces nosotros dependemos de nuestra energía, de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad, pero también cuántas veces reducimos nuestra relación con Dios a la búsqueda de nuestra propia satisfacción. Queremos tener a un Jesús controlable, capaz de darnos lo que queremos, que podemos con simples oraciones y fórmulas y técnicas o rituales obtener lo que queramos. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser puesto en una lámpara de un genio. No podemos tratar así al Señor, ni deberíamos intentarlo. El profesor de historia, Justo González, el doctor
Justo González dice que es la gran tragedia tratar de manipular a Dios. De hecho, él le llama cristopaganismo. Dice, es la fusión de lo que hace la idolatría y el paganismo, la manipulación a través de fórmulas de oraciones para obtener lo que uno quiere. Y dice, eso es cristopaganismo. No puedes, dice el profesor González, tratar de manipular a Dios. Es Dios, es soberano, no puedes manipularlo, no es controlable. Y número 2, no deberías intentarlo, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es amor. ¿Por qué querrías manipularlo cuando Él es bueno? No puedes y no deberíamos. No deberíamos. Así que tú y yo también vivimos en una generación incrédula y perversa. Y hay tantas cosas de nuestra vida diaria alrededor de este mundo que pueden ir mermando nuestra fe, que pueden ir apagando nuestros corazones, nuestra vida de oración y el estar siendo moldeados a la manera de ser de esta cultura y esta generación. Y ese es el peligro que corremos, estar viviendo como parte de una generación incrédula y perversa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos depender del Señor. Necesitamos ver esta gran lección que separados de Él nada podemos hacer. Que la vida cristiana es una vida de dependencia de su gracia, de su amor, de su bondad, todos los días. Todos los días. Estos discípulos tenían que aprender que ellos solamente eran instrumentos. Dios es el único que puede obrar. Lo quiere hacer a través de nosotros, pero Él es el que obra por medio de su gracia. Así que los discípulos fracasaron por su falta de depender de Dios, por su falta de confianza en Dios. Déjame citarte a una última persona que habló acerca de la oración lo siguiente. La oración, dijo este hombre, es una forma de vernos inútiles en la presencia de Dios. Y por ello, de proclamar nuestra convicción esencial de que todo es por gracia. Y únicamente es su gracia lo que nos permite vencer, caminar en los retos que enfrentamos día con día como discípulos. Sabes, vivimos en una generación así, en un mundo caído. Y no es fácil. Y el Señor nos está dando una gran lección de cómo debemos vivir en un mundo así. Hay una sola manera en la que los cristianos pueden vivir en un mundo así y caminar sin ser arrastrados por la incredulidad y la manera de ser de este mundo. Y es una vida de oración, una vida de dependencia de la gracia, del amor, aferrados a Jesucristo, confiando en Él. Me recuerda muchísimo a la historia de Habacuc. Habacuc es un libro en el que el profeta conversa con el Señor, ora al Señor, lamenta la situación de Judá, porque están viviendo mal, están viviendo de manera injusta, y la queja de Habacuc es: Señor, no vas a hacer nada, mira a tu pueblo, mira cómo viven en corrupción, no harás nada. Y lo que le dice el Señor a Habacuc es: claro que voy a hacer algo. De hecho, te va a sorprender a cualquiera que lo escuchara, hasta le van a timbrar los oídos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a traer a Babilonia para castigar a Judá. Entonces Habacuc entra en este conflicto de: Señor, ¿por qué? O sea, sí quería que obraras, pero ¿por qué de esa manera? No hay otra manera. ¿Por qué vas a juzgar a los malos con los que son más malos? Y eso es lo que el Señor le dice a Habacuc: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y Habacuc, que su nombre significa el que abraza, termina abrazando lo que Dios le ha dicho. Tener fe en que hay esperanza y que Dios es soberano y sabe lo que está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Así que el capítulo 3 de Habacuc te recomiendo mucho que lo leas. Es un salmo, es una oración en el que Habacuc expresa su confianza en Dios a pesar de todas las situaciones a su alrededor. Y a pesar de que las situaciones no mejoren, él va a confiar en que ese no es el final, en que Dios tiene un futuro glorioso.
Así que somos invitados a esta vida de fe, tú y yo, a depender del Señor, a no limitar lo que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y si bien a veces las circunstancias no cambian, tenemos que recordar que esa historia nos recuerda la resurrección de Jesús, que Él ha vencido al pecado y a la muerte y que no van a triunfar y que un día Dios traerá nuevos cielos y tierra nueva y estaremos con Él para siempre. Pero hoy en el presente Dios quiere obrar en tu vida y creo que no hay mayor milagro que el que Dios pueda obrar en nuestro corazón con su gracia para afirmarnos en Él, para caminar como discípulos en su poder, en su gracia y mantenernos firmes en un mundo malo y perverso. Creo que es el mayor milagro que el Señor puede hacer, obrar en nuestro corazón y ayudarnos a mantener nuestra confianza en Él, en que Él es bueno. Quizás hoy podemos unirnos a la oración de este Padre. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que eres bueno, Señor. Yo te pido por aquellos que en su casa están sufriendo de alguna situación difícil, incluso especialmente por un hijo, Señor. Y que si es tu voluntad, tú puedas rescatar a esos hijos, que tú puedas obrar en ellos, tú puedas sobre todo fortalecer a sus padres, para que no quiten su mirada de quién eres tú, Señor, y que tú tienes el control y que tú eres bueno, Señor. Y que tú, Señor, te acercas a nosotros y nos instruyes una vez más a través de esta lección a depender de ti, a confiar en ti. Perdónanos si hemos tratado de alguna manera, Señor, a la oración como si fuera una especie de fórmula mágica. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a abrir nuestros corazones y reconocer nuestras luchas y nuestros fracasos. Y una vez más con ternura, Señor, enséñanos a caminar contigo, caminar en tu voluntad, a conocerte, a depender de ti, Señor. Y te doy gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén.